Ahora hablaremos un poco sobre la retórica. La retórica, pues, es el arte de hablar en público, el tener esa precisión o esa forma de hablar, esa calidez, el tratar de llamar la atención hacia la audiencia, entre otros puntos. Entonces, la retórica es el arte de persuadir. Se va a utilizar tanto el área verbal, lo que es la comunicación, lo que es el emisor que emite el mensaje, lo codifica según sus códigos, según su forma de hablar, según su forma de expresarse, el idioma utilizado, luego el tratamiento que le da el mensaje o el contenido del mensaje, y luego este mensaje es enviado por un canal. Este canal pues pueden ser redes sociales, puede ser cara a cara, puede ser correo electrónico, puede ser un correo masivo, entre otros. Entonces se envía por ese canal. Luego este canal es dirigido a otro canal, que es el que tiene el receptor. Puede ser el mismo, puede ser si es correo electrónico, pues va a llegar por un correo electrónico, por redes sociales, pues puede llegar a las mismas redes sociales. Entonces, llega a ese canal y es, digamos que decodificado por el receptor. ¿Qué es decodificado? Bueno, interpretado por el receptor. El receptor va a recibir ese mensaje y va a lograr captar las ideas que se le quieren enviar. Luego ese mensaje, pues va a ser reenviado al emisor. Entonces el receptor se convierte en emirec, en emisor y receptor o perceptor de los mensajes, que no solamente percibe los mensajes o los recibe, sino que produce nuevos mensajes. Desde ahí es de donde se realiza el ciclo de la comunicación. Entonces, se necesita la parte verbal, la parte no verbal, lo que es la kinésica, la paralingüística, la cronémica, la apariencia, la comunicación artefactual, entre otros. Y la parte paraverbal, lo que es el tono de voz, el volumen de la voz, la entonación, la calidad de la voz, entre otros. Y todos estos elementos se necesitan en conjunto, porque recordemos que la comunicación no verbal viaja de manera multicanal o es de manera múltiple, porque no se puede separar de la comunicación verbal. Entonces, por eso se dice que se necesitan de esos tres elementos. Todos los elementos van a ser recursos y nos basamos en criterios propios, principios y pautas. También en la parte retórica se necesita de coherencia, primero que el mensaje sea coherente, que sea relevante, que sea llamativo para la audiencia, que respetemos a la audiencia, que seamos éticos, transparentes, honestos, que tengamos siempre los principios y valores que necesitamos para darle a conocer a ellos el mensaje. Y digamos que de alguna u otra forma, pues no relativizarlos. En muchos momentos tendemos a relativizarlos, entonces no relativizarlos. Buscar siempre la oportunidad para poder comunicarnos de manera satisfactoria y ser eficaces en ese proyecto. Ser, digamos que oportunos, que el mensaje llegue bien, que se cumplan los objetivos. También es importante examinar a la audiencia, cómo es la audiencia, cómo es su comportamiento, cómo es su demografía, de qué lugar vienen, cómo es su psicografía, cómo es su forma de pensar, cuál es su cultura, cuál es su sociedad, cuál es su parte histórica, cuál es su parte religiosa, entre otros. Trate de adaptarse también a esa sociedad para dar un buen mensaje. También revise su contenido o contexto. Igualmente el contexto, lo que es la relación de la palabra con el mensaje mismo, el contexto del lugar en el cual se da la comunicación y la situación de la comunicación en la que se encuentran el hablante y el oyente. El código utilizado, revise cuál es ese código utilizado y sea elocuente con su mensaje, sea coherente, que haya lógica en el mensaje y que instruya, que no sea algo que más bien destruya, sino que instruya. Que usted pueda dar, por ejemplo, una crítica constructiva, que pueda argumentar su mensaje sin lastimar a nadie, sin convertir a nadie en objeto de burla o en objeto tal vez de incomodidad, sino que instruya ese mensaje.
También, el orador debe presentar su argumento sin arrogancia. No puede ser arrogante, debe dimensionar qué es lo que está diciendo. Muestra una imagen de humildad, que eso es muy importante, porque a nadie le gusta sentir la soberbia o sentir que hay una gran prepotencia dentro de esa persona, porque digamos que eso le se va a convertir en una barrera de la comunicación. Y expresa la ayuda para que el público se abra a su mensaje, expresando la confianza en la capacidad de los oyentes para comprenderlo y colaborar con sus propuestas. También se dispone favorablemente el ánimo de los oyentes, reconociendo el acierto de sus rectos juicios, alabando sus dotes ponderativas, fortaleza, sabiduría, entre otros. Esto a lo que se refiere es que uno tiene que recalcar también lo positivo, no solamente lo negativo de esa sociedad, sino lo positivo. ¿Qué es lo que está haciendo bien? ¿Cómo lo está haciendo? ¿Qué resaltan ustedes? Y por otro lado, pues pueden hablar de qué partes son las negativas. Entonces no solamente quedarse en un comentario muy negativo, sino tratar de ver cómo se puede convertir tal vez esas debilidades en fortalezas. Piense como si fuera una misma organización, porque todos somos una organización. También en el tema, pues se subrayan los propios valores de las propias propuestas que estamos elaborando. También el estado en cuestión se debe conectar con el público, ver la cuestión situacional y plantear la problemática de manera adecuada. ¿Cuál es esa problemática que vemos en el estado actual? ¿Qué es lo que vemos en la situación del país? ¿Qué es lo que vemos en esa comunidad? ¿Qué es lo que vemos en ese cantón o en ese distrito o en la universidad, entre otros? O sobre el tema tratado. También el estado en cuestión es observar todo de manera holística. Holística quiere decir revisar peldaño por peldaño o punto por punto y revisar todo de manera integral, porque una cosa no se da sin que haya otra que sea un factor. Debe haber algún factor que obligue a que ese punto se dé y que haya una consistencia entre ellos. Y comprender que todas las personas tienen su propia problemática. Hay que impulsar la curiosidad también, tratar de ser más curiosos, investigar más, revisar el método científico también en ciertos momentos, pensar en por qué suceden las cosas, no solamente que suceden, sino por qué, cómo, cuándo suceden. Y el público solo escucha las palabras que oye y solo oye los mensajes que atraen su atención. Igualmente, pues es importante que eso se pueda llevar a la acción. No solamente la atención, sino que se pueda ver, que se pueda tocar, que se pueda revisar lo que uno está realizando. Y que haya una dimensión, que se pueda dimensionar el problema. Ahora hablaremos un poco de etos, credibilidad, patos, emoción y logos, lógica. El etos es la credibilidad que tiene que dar pues ese, digamos que orador que está hablando, que tiene que ser creíble, que tiene que ser una persona que realmente sea responsable con su mensaje. Patos, que sepa controlar sus emociones y luego la parte de lógica. Igualmente, pues es la persona que tiene que saber cómo dar su mensaje desde una parte emocional, por ejemplo, si es un mensaje de persuasión, y cómo llamar la atención del oyente. También cómo puede dar credibilidad a su mensaje o cómo argumentarlo. Y luego eso es la parte de lógica, lo que las personas pueden sacar por lógica o lo que pueden entender de esta forma. Entonces el orador debe encender, entusiasmar y calentar los corazones de sus oyentes. Quiere decir que tiene que llegar a las emociones de ellos. Tratar de mover afectos y tranquilizar los ánimos también, porque puede ser que en muchos momentos al encender las emociones se levanten los ánimos, se levante la euforia o se levante algún tipo de sentimiento o pensamiento que no queríamos tal vez. Entonces tratar de tranquilizar los ánimos, tratar de mostrar que eso se puede cambiar, entre otros.
Entonces, es cierto que el orador ha de mostrar que está informado sobre el asunto del que trata y ha de dominar la lengua para expresarse con corrección, con claridad y con elegancia, pero además ha de dar testimonio de lo que predica. El orador es un especialista, es un profesor y sobre todo un maestro, un testigo que transmite su verdad. Eso según la Biblioteca de Cervantes. Y la retórica es ser empático. Aquí estaría cervantesvirtual.com, de donde se sacó la información. Muchas gracias a todos y buenas tardes.